Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a Más Allá. Mi nombre es Pedro Hernández. Gracias por prestarme tus oídos. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Primero quiero dar las gracias a toda la amplia gama de personas que nos están escuchando en Radio Grito, en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4, www.radiogrito.com. Nos pueden escuchar también en Tuning Radio, Radio Garden, nuestro podcast. Sí, también nuestro podcast. Este programa está en forma de podcast completamente gratis para todos ustedes en Spotify y en también Apple Podcast. Nuestra aplicación móvil de Radio Gritos completamente gratis, la puedes descargar desde tu teléfono iPhone o tu teléfono Android. Quiero dar las gracias a la gente bella y hermosa de Pura Energía, energía confiable para todos. Gracias porque estamos en los estudios de Pura Energía y Radio Grito, aquí el medio que te lleva. En el día de hoy tengo un tema muy interesante. Es una historia que no se toca mucho de la Biblia. Una historia de la Biblia que no hemos escuchado mucho de ella. Yo he hablado con gente que conoce mucho de la palabra de Dios y me dice, wow, primera vez en mi vida que yo escucho esta historia. Y quiero tocarla un poco porque tiene una enseñanza muy, pero muy fuerte. Una de las historias que también causa mucho dolor, ¿verdad? Y uno se pregunta, pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué esta persona estaba haciendo? Yo quiero darte un resumen de ella. Obviamente en este programa de radio no tengo todo el tiempo, ¿verdad?, para poder ir lo más profundo posible, pero quiero darte una pequeña enseñanza de esta historia. Vamos al libro de Jueces, en el capítulo 11, versículo 29. Es un libro de Jueces, yo lo recomiendo muchísimo. Es un excelente libro, tiene muchas enseñanzas dentro de él. Recuerde que el libro de Jueces, lo que estaba pasando, y quiero tocar un poco qué estaba sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Lo que estaba pasando en Israel. Israel tenía una guerra constante. Estamos hablando de una guerra todo el tiempo, constante con los amonitas. Los amonitas eran enemigos persistentes de Israel y habían oprimido a los israelitas en varias ocasiones. En la región de Galaad, donde Jefte, que vamos a estar hablando de él, era el líder, estaba en constante conflicto con los amonitas. Sabemos eso. Sabemos que Israel en la época de los jueces era una confederación de tribus con liderazgos fragmentados totalmente. No siempre tenían un ejército unificado ni recursos consistentes para poder enfrentar amenazas externas. Debido a esto, esta historia que vamos a contar en el día de hoy del libro de Jueces, en el capítulo 11, versículo 29, habla, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo en estos momentos. Vemos que verdaderamente la palabra de Dios nos enseña muchísimos. Y en el capítulo 11, versículo 29, lee como sigue. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galaad. Eso es bien importante. Vamos a repetir esa parte, muy importante. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte. Así que ya Jefte estaba bendecido. Ya Dios estaba con Jefte. Empecemos por ahí. Ya Dios estaba con Jefte. Está establecido al principio de esta historia que Dios estaba con él. Y lee como sigue. Y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte
el cual ya Dios estaba con él, hizo un voto a Jehová, que es un voto, es como una promesa. Es una promesa a Dios. Y le dijo, si entregares a los amonitas, que era el ejército que le expliqué, que estaba en constante guerra con los israelitas, que era esta sociedad fragmentada, y de esa sociedad fragmentada, dividida, no podían unirse todos en uno para poder combatirlos. Pues mira, estaban divididos y estaban en luchas constantemente, en guerra constantemente, y él, muy, yo diría, apresuradamente, muy ignorantemente, hizo un voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Estamos hablando de un hombre que ya tenía el espíritu de Jehová. Ya la presencia de Dios estaba con él. Pero él viene y hace este voto. Y él dice, si tú me das la guerra, perdóname, me das la victoria, cualquier persona que salga de la puerta de mi casa a recibirme, yo te la voy a entregar en tus manos y la ofreceré como holocausto. En ese tiempo se hacían ofrendas a Dios, porque recuerden, el libro de Jueces está en el Viejo Testamento. Y para hacer pacto con Dios, para hacer cualquier cosa, interacción con Dios, en todo momento había que hacer una ofrenda, un holocausto. Por eso cuando Jesús muere por nosotros, Él es como, ¿qué? Un sacrificio vivo. Él es el que hace el último holocausto, el último sacrificio es Él, y por medio de Él nosotros entramos entonces a un nuevo pacto con Jesucristo, con Dios nuestro Señor y Salvador, en pacto de gracia por medio de Jesús. Pero en este tiempo, donde estaba Jefte, y estaban en el tiempo donde se escribió el libro de Jueces, estaba sucediendo estos problemas. Y Jefte dice, te entregaré cualquier persona que salga de la puerta de mi casa. Es increíble, vamos a decirlo de esa manera. Dice que cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, que eran los amonitas, se conocían como los hijos de Amón, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Israel logra someter a los amonitas por mucho tiempo gracias a lo que Jefte y su ejército hizo en este lugar, gracias a que Dios estaba con ellos. Y recuerden, antes de él hacer la promesa, antes de él hacer ese voto, ya Dios estaba con él. Entonces pasa algo con Jefte. Jefte regresa otra vez a su hogar, a su pueblo que se llamaba Mizpa. Y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella una hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido. Miren, él sabía la promesa que le había hecho a Dios. Sabía, le dijo, sabía la promesa que le había hecho a Dios. Dijo, Señor, yo te hice un voto que la primera persona que saliera de mi casa, yo te la iba a sacrificar. Y era la hija. Y la historia, no voy a hacer larga, corta, porque es un poquito más larga que esto, continúa. Termina sacrificando a su hija, entregándola en holocausto hacia Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Me dice Pedro, pero ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo Dios puede pedirle a esta persona
que entregue su vida, su hija, su única hija. Dice, pero es que si tú lees la historia, Dios nunca le pidió nada a Jefte. Dice la palabra de Dios, como empezamos en el tema en el día de hoy, que el Espíritu de Jehová ya estaba con Jefte. O sea, ya Dios iba a estar con él en la guerra. Ya Dios le iba a entregar la victoria, porque si Dios está conmigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? Y si Jefte entendía eso, Jefte no tenía que hacer nada más. Jefte simplemente tenía que ir a la guerra, porque ya Dios estaba con él y Dios le iba a entregar la victoria a Jefte. Pero Jefte hizo algo que muchas veces tú y yo hacemos constantemente. Jefte no quiso depender del Espíritu de Dios. No quiso hacer nada, porque él no entendía que si ya Dios estaba con él, él no necesitaba hacer nada más, porque no había algo más grande que él podía hacer, porque ya Dios estaba con él. Lo más grande ya estaba con él. El hecho de que el Espíritu del Señor viniera sobre Jefte sugiere que Dios ya había decidido totalmente apoyar a Israel en la batalla. El voto de Jefte puede haber sido más una expresión de su propio temor y necesidad de asegurar el éxito. Y ahí es que venimos a no creerle 100% a Dios. Siempre le pedimos a Dios, Señor, por favor, necesito tu presencia, que tú estés conmigo, necesito esto, aquello. Y cuando Dios está contigo, todavía tú no le crees que está contigo. Y ahí es que empezamos a nosotros, a nuestra humanidad, a nuestros pecados, a nuestra naturaleza pecaminosa, a dañar y a transformar la bendición de Dios. En este caso, en la vida de Jefte, fue transformado a una maldición. Perdió su única hija. Totalmente sacrificada. Un sacrificio significa, tuvo que entregarla en un holocausto hacia Dios, y esa mujer, hasta ahí llegó su vida. Totalmente. Así que vemos la historia de Jefte, que se puede interpretar como una lección sobre la fe y la confianza en Dios, mostrando que la intervención divina no siempre depende de los sacrificios humanos, sino de la voluntad de Dios. Si Dios dice que está contigo, Dios está contigo. Punto. Tú no tienes que hacer nada más. Ya tu parte la hiciste, ya Él se convenció. Ya Él hizo, ya tú hiciste tu parte, lograr que Dios esté contigo. De ahí en adelante, ya tú tienes la victoria antes de la victoria. Jefte simplemente no tenía fe de que Dios le iba a dar la victoria. Y no entendía que cuando Dios estaba con él, ya él tenía la victoria. Por eso la fe es la victoria antes de la victoria. Y Jefte entró en una guerra con una mente derrotada, teniendo el Espíritu de Dios, todavía su mente estaba en derrota y en temor. Estando Dios con él, él no podía entender que ya él tenía la victoria. Y por eso, por esa poca fe, por esa poca relación con Dios, por esa poca dependencia de Dios, Jefte terminó perdiendo a su única hija. Mira, Dios nunca le pidió un sacrificio. Dios nunca le pidió un holocausto. Antes de todo eso ya Dios estaba con Jefte. ¿Qué tú estás buscando en tu vida? ¿Cuántos sacrificios y cuántos holocaustos tú has entregado a Dios para el que te dé las cosas que ya Él tenía para darte? Tú estás buscando un hombre en tu vida bueno, una mujer en tu vida buena, que Dios te bendiga, y tú quieres meter las manos en tú mismo y te enredas con el primer loco o la primera loca que ves, y la bendición de Dios de la persona que tenía para ti
se va. Porque tú tomaste una decisión en tus manos de buscar a alguien que no era la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a reconocer que cuando Dios está con nosotros, nosotros somos campeones, somos victoriosos, somos gente que anda con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Alfa, con el Omega, con el principio, con el fin. Andamos con el Dios creador del universo al lado de nosotros y nos llama hijos. Jefté nunca entendió eso y quiso tomar la bendición en sus propias manos. Y él, a causa de él, es que Dios lo iba a bendecir. A causa de sus esfuerzos, es que Dios lo iba a bendecir. A causa de sus sacrificios, es que Dios lo iba a bendecir. Y eso no era así. Ya tú y yo somos bendecidos por la gracia de Dios. Ya tú y yo somos coherederos del reino de Dios. Ya tú y yo somos personas que somos admitidos por Dios en su hogar. Tú y yo somos hijos de Dios. Hasta que tú no entiendas que ya tú eres bendecido, que ya Dios te escogió, que ya Dios te amó antes de que tú nacieras, ya fuiste predestinado desde la fundación del mundo para ser coheredero de su reino, entonces tú entenderás que eres más que bendecido, porque recibiste la victoria antes de la victoria. Eso es ser más que bendecido. Tú has recibido el amor de Dios, la bendición de Dios, porque el alfa, el omega, el principio, el fin, ya está contigo. Si tú cargas la presencia de Dios, ya tú ganaste. Ya tú lograste lo más grande que un hombre puede lograr, cargar la presencia de Dios. Tener el Espíritu de Jehová sobre él. Y ya Jefté lo había logrado, pero no había entendido todavía. Todavía su naturaleza humana, su naturaleza pecaminosa, su poca relación con Dios, su relación religiosa, no le permitió ver la bendición de Dios en su vida. Y a causa de eso, tuvo que pagar caro, muy caro, ese error en su vida. Espero que esta palabra de Dios te haya sido de bendición, que te haya ayudado a comprender un poco más sobre la gracia de Dios en nuestras vidas y entender que somos más que bendecidos, porque ya Jesús murió por nosotros en la cruz y al morir por nosotros en la cruz, nosotros hoy en día podemos llamarnos hijos de Él y coherederos de su reino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por escuchar este programa de Más Allá con Pedro Hernández. Nos veremos en el próximo episodio aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. ¿Sabías que